Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, amigos, amigas, hermanos, que hoy nos conectamos por medio de Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios de los cielos. Hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y estamos aquí para llevarle un mensaje que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Queremos darle, Señor, la gracia primeramente por tenernos aquí, darnos un día más de vida, levantarnos, darnos fuerzas para seguir avanzando en su reino, en ese reino que usted implantó aquí por medio de su palabra y que gobierna a través de ella también. Queremos darle también el saludo a nuestro hermano John Gámez, que está en los controles, y también queremos saludar a nuestra hermana, a nuestro pastor William Fuentes, y a la pastora Luz Amparo Alzate, y a toda la congregación de Casa de Oración de Destellos de Amor. Queremos decirle que estamos aquí para presentar este servicio, dándole gloria primeramente al Dios Altísimo. Le habla a su hermano y siervo Adolfo Duarte. Hoy traemos un mensaje maravilloso. Queremos decirle a cada hermano y hermana que empiece a conectarse ya y enviarle el link a muchos hermanos, amigos, vecinos, compañeros, familia. Ya ustedes saben que estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, y también por www.bellavistaestereo.com, y también por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Queremos decirles a todos mis amados hermanos, amigos, oyentes, televidentes, que es un gozo, es una alegría poder compartir con ustedes y que estén ahí conectaditos para que nos envíen por medio de estas redes que ustedes tienen el mensaje que quieran o lo que ustedes pues opinen de este mensaje que vamos a dar hoy para la gloria y honra de Cristo. Y vamos a orarle al Señor para colocar en manos de Él este momento maravilloso, porque todo está sujeto y está dirigido por Él. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, eterno Dios de la gloria, Dios que hiciste los cielos y la tierra, el que nos tiene con vida, el que tiene misericordia y compasión de nosotros, el que manda en todo y que todo se lo demos a Él, porque Él nos lo da y proporciona. Bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y le damos gracias por ese consolador que nos dejaste, el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros, el cual pido y oro a ti, Padre mío, para que sea haciendo en nosotros lo que usted a bien desee, Señor. Hoy nos abandonamos en tus manos y toda nuestra deseos, pasiones y aún nuestra voluntad queda anulada para que usted sea el que dirija y tome la posesión de nuestras vidas, de nuestros corazones, aún de nuestra lengua y boca, y sea usted el que dirija este programa para que la gloria siempre sea suya, mi amado Jesús. Oramos también para que el Espíritu Santo abra los corazones, toque los corazones de cada persona que hoy recibe este mensaje, esta semilla, y pueda dar el fruto que quiere el Señor que dé, al 30, al 60 y al 100. Recuerde, Señor, te damos gracias por todo esto y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerde, mi amado hermano, que la palabra dice que no debemos ser oidores,
sino hacedores. Hoy vamos a traer una palabra hermosa, maravillosa, porque del Dios eterno todo es bueno. Ahí no hay nada malo. Su palabra es fiel y verdadera y nunca nos falla. Él es un Dios que nunca nos va a fallar, que nunca nos va a dejar avergonzado cuando estamos sujetos a Él en la obediencia, en el sometimiento y en su voluntad. Hoy vamos a empezar entonces con un tema muy maravilloso y vamos al libro de Santiago. Santiago 1:25, para los hermanos oyentes y televidentes que están conectaditos, busque su Biblia, Santiago 1:25. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Maravilloso este tema que vamos a hablar hoy, porque muchos de nosotros somos oidores. Vamos a la iglesia, ya sea cualquier iglesia, la cristiana, donde usted vaya que le prediquen del Señor, y cuando usted escucha, dice: wow, qué tema, qué exposición del Evangelio, hermoso, maravilloso, me gustó, me encantó. Listo, bien. Cuando llega a la casa le preguntan: ¿cómo te fue en el culto, en el servicio, en la iglesia? Excelente. ¿Y qué tal el servicio? Bien. Todo me gustó. Ay, ¿de qué hablaron? Ah, no, yo no sé, se me olvidó. Porque nada más somos oidores. Nada más somos oidores. Y al Señor no le agrada a los oidores, le agrada son los hacedores de su palabra. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a leerlo en esta versión, que es un poco más clara que esta. Dice: por el contrario, si ustedes ponen toda atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Y aquí también quiero hablar de algo muy importante, porque cuando yo empecé el Evangelio, hace ya años, me decían: estamos en la gracia, ya la ley murió, para nosotros es la gracia. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que siendo pecadores nos salvó el Señor y estamos en la gracia, no hay problema, está en la gracia porque estamos en la gracia. Entonces justificaba mucho por la gracia, cosas que nosotros hacíamos. Pero cuando miramos aquí, en esta palabra, está diciendo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? Si se supone que la ley que era el Antiguo Testamento ya no es, pero está hablando de otra ley. ¿Cuál es esa ley, hermano? Entonces muchos de nosotros, yo no ando por ley, sino por gracia. Eso es una mentira. Porque Cristo cumplió la ley, y Él es la ley ahora. En Cristo está la ley. Y cuando dice la de la libertad, es Cristo. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento habían 625 más o menos ordenanzas, decretos, estatutos, ley que dio el Padre para su pueblo. Pero cuando llega Cristo, son más de 2000 ordenanzas, ordenanzas, mandatos, ley que el Señor Jesucristo nos deja en su palabra. Y por eso es la ley perfecta, porque Él la cumplió. Ahora no cumplimos la ley de la obra, sino la ley de la gracia. La ley de la gracia en Cristo Jesús. Y esta ley es perfecta, porque esta ley nos juzga a nosotros aún con la mente. Por eso el Señor le dijo, cuando estaba aquí en la tierra, en el Evangelio está escrito, dice: ustedes entienden o le han dicho y le han enseñado que en el Antiguo Testamento la ley hablaba de que si hacían adulterio con una persona y lo encontraban en el acto, eran muertos, los mataban. Pero el Señor dice: pero ahora les digo que aún con el solo pensarlo y desearlo, ya ustedes adulteraron. Esa es la perfecta ley que Dios estaba mostrando. Esa es la perfecta ley que hoy nos condena a nosotros, nos juzga, nos disciplina, como usted lo quiera llamar. Pero si nosotros andamos en esa perfecta ley, entonces dice aquí la palabra,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y en esta dice, grandemente feliz, poderosamente feliz, contento. Hoy entonces, hermano, vamos a hablar de esta palabra hermosa y maravillosa que nos muestra. Por eso hoy somos testigos de Cristo cuando andamos en la perfecta ley de la libertad y perseveramos en ella, no siendo oidores olvidadizos. Recuerda, hermano, hoy estamos trayendo una palabra poderosa para que usted nunca la olvide y empiece a hacer lo que ella manda, ser oidores, pero también hacedores, porque por el oído entra todo, pero tú tienes que retener en tu corazón aquello que te va a alimentar, que te va a llevar a una libertad y a una santidad. Todos nosotros nos alimentamos 3 veces al día. Desayunamos, almorzamos y cenamos. Ninguno de nosotros puede durar un día sin comer, porque nos estamos muriendo, nos sentimos débiles, nos da mareos, tantas cosas que nos puede dar. Pero el alma, que también Dios le dejó un alimento para ella, no la alimentamos. Ni siquiera leemos la palabra todos los días un versículo. Hay muchos que leen la palabra cuando llevan la Biblia, van el domingo a la iglesia y llevan la Biblia, entonces la desempolvan, la limpian y se la llevan para la iglesia. Y allá leen porque le ponen en la iglesia a leer muchas veces o porque están en el culto y dan los versículos, los capítulos y entonces uno lo lee. Pero terminó el culto, cerrada y chundum, otra vez allá a que coja mugre otra vez 8 días más. Esa pobre alma está flaca, esa pobre alma está anémica, débil, desnutrida, y el diablo feliz brincando porque la carne está robusta y entonces hace contigo lo que quiere hacer. Pero cuando usted empieza a leer la palabra, al diablo no le agrada, le da sueño, le da pereza, le pone en trabajo, le quita el tiempo, le acorta el tiempo. Él hace maravilla, le manda visitas, llega la visita, llega la otra y no puedo porque llegó la visita, la otra no puedo. Pero cuando usted persevera, el diablo tiene que huir, porque así dice Santiago, se somete a Dios a leer su palabra y usted está ahí, dice la palabra, se sometió a Dios, resistía al diablo y él huirá de ti. Cuando usted persevera en esa palabra y resiste al diablo, él lo que tiene que hacer es huir, porque él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero nosotros no lo hacemos. Para nosotros es más importante las visitas, el trabajo, la amiga, el amigo que le dijo que la acompañara, que la llevara, que, uy, no, si es mi amigo, voy. Pero tu mejor amigo, el que murió por ti en la cruz del Calvario, el que te da la salvación, lo tienes olvidado. Ah, pero te acuerdas cuando la enfermedad, cuando el problema, la situación económica, ahí sí te acuerdas de tu amigo. Entonces estamos haciendo como normalmente hacemos en la vida. Tenemos amigos, cuando tengo dinero, los invito, les gasto, pero se me acaba el dinero, se fueron los amigos. No tengo amigos. Pero cuando tengo plata, otra vez vuelven los amigos a mí. Y así hacemos con el Señor. Qué tristeza es eso. Para nosotros, los que seguimos a Cristo, y para ustedes que están hoy escuchando esta palabra. ¿Se imagina usted cómo se siente usted cuando usted está bien económicamente y los amigos le llegan todos los días, la visitan, la invitan, pero el día que usted quedó sin nada, no la voltean a mirar más? Y cuando usted va donde su amigo, ay amiga, no tengo plata, hermana, estoy llevado. Otro día miramos y le dan la espalda. ¿Cómo se siente usted, amado hermano? Amigo, oyente, televidente, mal. Y así se siente el Señor. Saber que Él nos salvó, pagó un precio,
sufrió en la cruz del Calvario por nosotros, y hoy lo despreciamos por las cosas del mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Y dice así, vamos a hablar de la ley perfecta. Vamos a ver cuál es la ley perfecta. Vamos a Salmos 19, 7, 10. Vamos a hablar de salmista, que el salmista nos da muchos ejemplos sobre eso. Salmo 19, 7, 10. Dice, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. ¡Wow! Ese era el salmista. La perfecta ley de Cristo es eso, igual, porque la ley no ha cambiado. Cristo vino a cumplirla y hoy la exige en la perfecta ley de la gracia. Entonces, cuando usted empieza a mirar y a decir, la Biblia, la palabra del Dios viviente, el maná que Dios me dejó, el alimento espiritual, y empieza a leer, la ley de la gracia es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de la ley de la gracia es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de la ley de la gracia son rectos, que alegran el corazón. El precepto de la ley de la gracia es puro, que alumbra los ojos. El temor de la ley de la gracia es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de la ley de la gracia son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Cuando nosotros nos acobijamos, nos arropamos y vivimos en esa ley es como el oro más oro afinado, dulce, más dulce que la miel que destila el panal, porque esa ley te va a dar paz, vas a sentir un regocijo, una alegría, porque tu alma empieza a vivir, tu alma empieza a prosperar. El apóstol Juan, en la primera de Juan, dice a un amigo de él, dice, yo quiero que así como prospera tu alma, prosperes en todo. Pero el alma la tenemos olvidada. El alma está por allá refundida, reseca, raquítica, con paludismo, desnutrición, porque no le queremos dar alimento. No le queremos dar el pan de vida para que esa alma crezca y se robustezca. Y por eso el Juan el Bautista decía, que yo mengüe para que usted crezca. ¿Cuántos queremos menguar en esta carne para que Cristo crezca, para que Cristo sea nuestro Señor? En 1 de Timoteo 1, 8, 11, mire lo que dice. 1 de Timoteo del 8 al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Está hablando del Nuevo Testamento. No está hablando del Antiguo, porque algunos dirán, no, es que es el Antiguo, y hay algunos que se pegan, no, el Antiguo ya pasó, porque ahora estamos en el Nuevo Pacto. Déjame decirte que el Antiguo es la forma, es la muestra, es lo que se veía venir del Nuevo Pacto, que es en Cristo Jesús. Y dice, la ley, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¡Wow! Esto me gustó.
todo aquel que se oponga a la sana doctrina, en otras palabras, se oponga a Cristo, la ley es para ellos. Y dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Está hablando Pablo, hablando de Cristo, que le entregó el evangelio de salvación. El evangelio, por eso Pablo decía, el evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios no es que me enriquezco, cojo plata, no. El poder de Dios para liberar, para salvar, para sacar a los cautivos que están presos, para traer a los que están allá enfermos de la alma, cautivos. Pero entonces, si nosotros tenemos una doctrina diferente a la que Cristo dejó, esta ley nos va a juzgar. Esta ley nos va a condenar. Esta ley nos va a llevar a nosotros a cosas que no queremos. Porque si andamos en la perfecta ley que es Cristo, nada de esto. Porque dice muy claro que cuando yo ando en la perfecta ley, bienaventurado, doblemente regozoso, doblemente alegre, porque estoy en Cristo. Entonces mire lo que es la perfecta ley. La perfecta ley del Padre, del Hijo. Por eso el Señor dijo muy claro, yo no he venido a traer nada nuevo. Y hay gente que dice que en el Nuevo Testamento todo es nuevo. No. Él dijo, no he venido a traer nada nuevo. Yo vine a hacer lo que mi Padre me enseñó y lo que mi Padre me dijo y lo que vi hacer a mi Padre. Y el Señor Jesús lo que vino fue a cumplir la ley, la cumplió, y hoy nosotros en Él también debemos de cumplir la ley, pero ahora se llama ley de la gracia, la ley de Cristo, que la amplió y la trajo mucho más espléndida, mucho más hermosa, mucho más maravillosa, para que nosotros la pudiéramos entender. Y es la misma ley del Antiguo Testamento. Hacedores. Esos hacedores son los obedientes, los que se someten, los que están en esa obediencia, los que se someten a la voluntad de Dios, los que viven para el Señor. Y dice Mateo 7:21, y esto me gusta, ponga lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, nosotros a veces nos parecemos a esta palabra. Mi Señor es Jesucristo, mi Señor y mi Señor, y decimos, pero no cumplimos ni una palabra del Evangelio, no cumplimos ni una palabra de la Biblia, pero le decimos al Señor. Recuerda, hermano, que no es por la boca, es por lo que está en su corazón, humillado, un corazón constricto, un corazón que se humilla delante del Señor, reconociendo que no merecemos nada. Ayer me tocó predicar en la iglesia y yo le decía, nosotros somos unos miserables, porque lo que le entregamos al Señor son cosas y hay veces cuando se la entregamos ni siquiera como Él se las merece, porque vamos a la iglesia y encuentra una persona en la iglesia, o si no, el celular, o si no, con los ojos abiertos sentados ahí, pero no se mosquean, están muertos, muertos. Y nosotros somos la ofrenda viva y agradable al Dios eterno. ¿Y cómo va esa ofrenda? Muerta. ¿Y por qué digo miserable? Porque es que el Dios eterno nos da tantas cosas que lo que nosotros entregamos nos suple todo lo que Él nos da. Pablo decía, yo nunca le podré pagar al Dios todo lo que me ha dado a mí. Es una realidad. Entonces, lo poquito que nos toca, hagámoslo bien. Lo poquito que nos toca dar a nosotros, entreguémoselo bien al Señor.
Él nos destinó a nosotros para que lo adoremos, lo exaltemos, para que demos gloria, para que nosotros somos la alabanza del Señor, adorándolo, exaltándolo. Entonces mire que no solamente ese es mi Señor. Usted es cristiano, sí, yo sigo al Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo sigues? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mire lo que dice Romanos 2.13. En Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, solamente los que van a vivir en el reino de los cielos son los hacedores de la palabra del Señor. Hermano, tenemos que buscar al Señor y cumplir, hacer que esa palabra se cumpla en nosotros, que vivamos para Cristo. Pero muchas veces no somos eso. Aún en la iglesia, el chisme, la murmuración, sacándole cuentos, hablando del hermano, criticando al hermano. Entonces esos no son hacedores. Mire lo que dice 1 de Juan 1.17. 1 de Juan 1.17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios es cumplir su palabra, hacer su palabra, vivir esa palabra, gozarse en esa palabra, deleitarse, como el salmista hablaba ya en el Salmo 19, 7, 10. ¿Nos estamos deleitando en la palabra? ¿Nos estamos gozando en esa palabra? Mire lo que dice en Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo cuando hace ratico llevé esta palabra a la iglesia donde yo me congrego, Casa Oración Destellos de Amor, yo le llevé este mensaje y dije, el Señor dice que es solamente hermano de Él aquel que hace la voluntad del Padre, los que no son hermanos. Muchos pelaron los ojos como si le fuera a echar gota, porque hoy a todo el mundo le decimos hermano, y Él es mi hermano mayor, yo soy el hijo del Padre. Ser hijo del Padre demanda una obediencia, demanda un sacrificio, demanda un sometimiento, demanda cumplir su voluntad. Porque si usted sabe muy bien, en 1 de Juan, en el Evangelio dice muy claro, como el 8, el 10, algo así, que cuando nosotros recibimos a Cristo y lo aceptamos, entonces el Padre nos reconoce como hijo de Él. Pero si el Hijo está diciendo aquí algo maravilloso, y está hablando algo muy poderoso, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, si no hacemos la voluntad, por lo tanto no somos hermanos de Cristo, y si no somos hermanos de Cristo, entonces estamos desheredados porque no somos hijos del Dios viviente. Entonces, hermano, hay que ser hacedores de la palabra, vivir para esa palabra y dejar ya las justificaciones, porque al Dios eterno nadie se puede justificar. Mire lo que dice perseverancia. Vamos a ver la perseverancia. ¿Cuánto perseveramos en la palabra? ¿Cuánto vivimos para esa palabra? ¿Cuánto nos esforzamos aún de los problemas, situaciones, aún de la tempestad, de que me duele un ojo, me duele la cabeza, tengo fiebre, pero persevero en ella y voy a la iglesia? Miremos a ver, Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Perseverancia. Permanecer en el amor de Cristo. Porque el Padre permaneció en Cristo y Cristo en el Padre, siempre lo amó. Nunca se apartó su amor del Padre a su Hijo, ni el amor de su Hijo a su Padre. Y de la misma manera
Cristo tiene ese amor para nosotros. Pero para que ese amor prevalezca, hay que permanecer en Él. Porque cuando estamos en Cristo, tenemos el amor de Dios. Y cuando tenemos el amor de Dios, todo cambia. Todo se transforma. Eso es perseverancia. En Romanos 2:5-7 dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces aquí hay algo importante. Cuando yo persevero en la palabra, cuando yo me someto a esa palabra, cuando yo entrego mi vida a esa palabra, entonces estoy buscando ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad, pero en Cristo, no honra ni gloria en el hombre. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13 y 16. Y estamos en la perseverancia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Esa es una ley. Esa es una de las tantas leyes que el Señor ordena. Y esa está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también está esa ley. ¿Entonces la cumplimos o no la cumplimos? Los religiosos que hablan que no, que ya estoy en la gracia y que por lo tanto no puedo cumplir la ley. Ahí el Señor está hablando y está diciendo de que así como Él es santo, yo también soy santo. Eso es una ley, es un mandato del Señor. La pregunta es, ¿la cumplo o no la cumplo? Vamos a leerla acá en esta versión, que es mucho más clara. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Y dice aquí, del 13 al 16, listo. Primera de Pedro, y leo para ustedes: por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. ¡Wow! Tremendo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora obedecer a Dios en todo. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Y mira lo que dice el 15 y 16. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Esta nos enseña más y nos aplica. Dios es diferente a todas las naciones con sus dioses. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en Cristo somos diferentes a los demás, porque andamos en Cristo. Y como Él es santo, Él es diferente que las demás dioses, nosotros también tenemos que ser diferentes o santos, como Él es santo. Ese es un mandato, esa es una ordenanza. Si yo no cumplo eso, entonces no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí vemos la perseverancia. Entonces perseverar no es fácil en el Señor, pero no es imposible. Porque Dios nos dejó un ayudador, un consolador, un maestro, un guiador, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios.
Pero el Espíritu dice también si somos hijos o no somos hijos. Porque cuando no perseveramos y no somos hacedores y no andamos en la perfecta ley, el Espíritu Santo no está con nosotros. Por lo tanto, no nos puede identificar como hijos de Dios. Porque el único que nos confronta a nosotros y nos dice somos hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Si es que lo tenemos. Entonces, eso lo dice Romanos. Vamos entonces a la obediencia. Y mire lo que dice la obediencia. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿Del presidente? ¿Del más rico? ¿Del otro? No, de Dios. Mía es toda la tierra, dice el Señor Jehová de los ejércitos. De Cristo es toda la tierra. Y Él es el que manda en todo, porque Cristo es el dueño de todo, aún de nosotros. Entonces dice, y entonces se lo voy a traer en versión Ley de la Gracia, y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, que es el nuevo pacto que tenemos nosotros, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, no ha cambiado nada. Allá hablaba del pacto mesiánico de Moisés, pero aquí habla del pacto de la gracia. Y si tú no estás en ese pacto de la gracia, entonces no eres un tesoro precioso del Señor. Y como el Señor es el dueño de toda la tierra, entonces ahí nos está queriendo decir algo el Señor. Entonces la pregunta es, ¿estamos en el pacto de Dios, de Cristo, obedeciendo a sus mandatos, a sus leyes, a sus ordenanzas? Porque él tiene un poco de ordenanzas, de mandatos, de leyes. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pero si yo soy hacedor de la palabra y vivo para esa palabra, entonces yo sí estoy aquí en este pacto y yo estoy cumpliendo ese pacto. Pero si no lo hago, no lo cumplo. Es que nosotros somos malos, pecadores somos nosotros. Pero Dios nos llama a salir de esa condición y a vivir en santidad, apartados de todo lo que practicaba. Y por eso acá más adelante recuerde que le manifesté todo lo que antes se hacía, todo lo que nosotros nos sucedía. Por eso entonces, mi amado hermano, tenemos que apartarnos, porque nosotros no podemos ser de esa manera. Vivimos para Cristo. Porque mire lo que decía, y voy a leer el 1 Timoteo 1, 8, 10 otra vez para que recordemos la perfecta ley. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y entonces ahí miramos, si ya nosotros no somos impíos ni pecadores, porque andamos en la perfecta ley, la ley no nos cubre. Pero si usted está fuera de la ley, entonces lo cubre la ley. Esa es la ley de la gracia, hermano. Cuando usted está en esa ley de la gracia, usted está por encima de todo. Por eso en Efesios dice, en Gálatas, perdón, dice muy claro que cuando nosotros tenemos todos los frutos del Espíritu Santo, todos esos frutos, dice, no hay ley que haya por encima de estos frutos, no nos pueden tocar ninguna ley. Porque aunque inventen todas las leyes que quieran, y mire, lo vemos con Daniel, Nabucodonosor sacó una ley, que tenían que adorar la estatua, y los amigos de Daniel no la adoraron, y entonces lo mandó al horno de fuego. Pero como estaban en la perfecta ley del Padre, y vivían para esa ley en obediencia, la ley de Nabucodonosor no obró sobre los amigos de Daniel. Y cuando lo lanzaron, el Señor los protegió. Ni un pelo se les quemó, nada se les quemó. Y no porque no pasaran por el fuego, porque muy claro dice que
cuando ellos echaron a los amigos de Daniel, los que los echaron que eran acuerpados, dicen que murieron del fuego tan grande. Pero a ellos no le pasó nada. Porque cuando estamos en la perfecta ley de Cristo, no nos puede tocar la ley del hombre, la ley, porque la ley de Cristo es mayor. Daniel también pasó lo mismo. Ciro sacó una ley por los sátrapas, gobernadores que estaban contra Daniel, y lo metió a ley de lo metió al foso de los leones. Y no era un solo león, eran varios leones hambrientos que tenían meses que no comían. Pero el Señor, dice Daniel, le cerró la boca a los leones y salió ileso. Cuando estamos en esa perfecta ley, ya la otra ley no. ¿Por qué? Porque a los únicos que le corresponde esa ley, dice aquí la palabra, son aquellos que son transgresores, desobedientes. ¿Cuántos son desobedientes? Para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y maticidas, para los homicidas, para los fornicarios. Está hablando de los fornicarios. A los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Cuántos se oponen a la sana doctrina? Ahí va hablando algo también para la iglesia. Porque todo aquel que predique otro evangelio diferente a este evangelio, dijo el apóstol Pablo, anatema será. Anatema será. Dios está hablando esta mañana. Miremos Deuteronomio 5:29, que nos dice. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y que guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios está buscando, Dios está anhelando personas, y esto es algo maravilloso. Cristo está diciendo: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y que guardase todos los días tus mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Le temiesen y le... Entonces, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos andando en esa manera? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes? Temer es tener reverencia, respeto. Pero ahora, yo hablaba con un hermano, ahora la humanidad no le tiene temor al Señor. El hermano me decía, anteriormente le decían al niño: viene el chucho. Uy, no, ¿cómo así? Tenían respeto, reverencia. Pero hoy no. Usted le habla del Dios de los juicios. Eso es mentira. Y no creen en el Señor. No tienen reverencia, respeto. Inclusive en la misma iglesia se ve esa reverencia, ese respeto. Porque de pronto no pronuncian eso. Pero, oiga, llegan tarde a los servicios. Muchos de ellos ni oran. Muchos se sientan ahí nomás a recibir y ya. Irreverencia, irrespeto. Pero sin embargo, cuando usted va a un trabajo y le dicen: tiene que estar aquí a las 8, usted está faltando un cuarto para las 8 ahí sentadito esperando. Pero cuando le dicen el culto a las 9, llega a las 9:30, 9:45, y algunos llegan ya terminando el culto. Qué falta de irreverencia y respeto. Y en esta palabra, ¿quién diera el Señor para que lo temiera, le respetara, lo obedeciera, se sometiera a su palabra? Esos son los hacedores. Esos que no hacen nada de eso son oidores. Y oidores hay bastante, pero los hacedores pocos. Pocos los oidores. Y mire lo que dice Apocalipsis 22:14.
En Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuánto lavamos la ropa? Mire, la palabra dice que, la Biblia dice que la palabra es la que nos limpia, es la que nos llena, es la que nos da sanidad y salvación. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes y el sumo sacerdote iban a entrar al lugar santo o santísimo, tenían que lavarse sus vestiduras. Y habían unos espejos de bronce donde ellos se miraban. Y si tenían un suciecito, iban otra vez y se bañaban, se limpiaban, se cambiaban, pero no podían las vestiduras estar sucias para entrar al lugar santísimo. Déjame decirte, mi amado hermano, que hoy somos reyes y sacerdotes. Y Dios nos manda que tengamos las vestiduras, pero no físicas, sino espirituales, limpias, purificadas para el Señor. La sangre de Cristo nos limpia. Pero ¿quién nos muestra la impureza? ¿Quién nos muestra la suciedad que tenemos nosotros? La palabra del Señor. Porque la palabra es como espejo que te muestra tu condición, muestra nuestros pecados, muestra todo lo que es negativo y malo para el Señor. Pero ¿por qué la iglesia anda en tanta desobediencia? Porque no lee la palabra, porque no se somete a ella y porque no son hacedores. ¿Por qué el mundo está como está? Porque sacaron de los colegios la Biblia. Ya no hablan de la Biblia, ya no leen las Escrituras, de cosas en un recito y ya. Sacaron a Dios. Pero la palabra es el espejo que nos muestra a nosotros nuestra condición, pero también es la palabra es la que nos limpia, porque nos muestra la solución al problema. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros los predicadores. Mostrar la condición y mostrar la salvación. Mostramos el pecado para arrepentimiento y la cruz donde Cristo nos perdona. Eso es lo que tenemos que predicar hoy en los altares. Pero eso es lo que se ha dejado de predicar hoy. Hoy predicamos más cosas que son halagueñas a la gente, que les agrada, se gozan, se divierten y salen felices, pero su pecado sigue ahí, porque no hay ninguna palabra ni nadie que le confronte el pecado. La palabra confronta el pecado, y hoy aquí lo estamos viendo en esta palabra. Por eso dice muy bien Santiago 1:25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿la miramos? ¿Estamos mirando esa perfecta ley? ¿La estamos discerniendo? ¿La estamos digeriendo? ¿La estamos escudriñando para que nos muestre nuestra condición? Porque esa nos muestra nuestra condición, pero también nos muestra la salvación que es Cristo Jesús. Por eso el Evangelio es arrepentimiento. Por eso Cristo cuando empezó y Juan el Bautista, ¿qué decían? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Y hoy es lo mismo, hermano, no ha cambiado nada. Entonces, esa es la perfecta ley. La ley de la libertad, porque esa es la que te liberta a ti del cautiverio, de la esclavitud, de esa esclavitud que vivías antes, del adulterio, de la fornicación, y aquí lo miramos en 1 Timoteo 1, 8, 10, 11. Fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjurios, de los que no predican la buena sana doctrina, irreverentes, impíos, desobedientes, transgresores de la palabra. La Biblia nos muestra la condición que tenemos exactamente en el momento preciso, y es la que nos dice, volveos a Cristo. Porque el único que nos limpia y todo eso nos saca es Cristo, que es la palabra del Señor, el maná.
pero no queremos conocer a Cristo ni leer a Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el maná, yo soy el alimento, si ustedes comen de mí, serán sanos, limpios. No estaba hablando de la carne, los judíos y los fariseos no entendían, pero estaba hablando de Él, de su palabra, del verbo que vino a esta tierra para salvarnos, el reino que se acercó a nosotros. Mis amados hermanos, hay que estar firmes en la palabra, porque es la única que nos va a salvar, no hay nadie más. Y vamos aquí a saludar a los hermanos oyentes.